Bienvenidos a Un Café con Propósito, el espacio pensado para la reflexión grupal, compartir conocimiento, buscar soluciones proactivas. Soy Rodrigo Velasco, coach especialista en transformación, y hoy tengo el placer que nos acompañe Marité Delgado, una gran colega, licenciada en psicología, coach certificada del ICF, conferencista y fundadora de Equilibrium Life Coach en Bolivia. Amiga querida, qué placer que nos acompañes. Gracias por aceptar mi invitación. Rodri, querido, el placer es mío, realmente es muy lindo este espacio, he estado siguiéndote desde que comenzaste, he podido aprovechar y realmente para mí es un honor enorme que hayas pensado en mí al estar acá. Aparte que me encanta este hecho de que los dos compartimos esta misma pasión que es el coaching. Aparte de ser colegas, somos amigos desde muy chiquitos, desde niños. Nuestras familias también han estado siempre unidas por un cariño enorme, así que muchas gracias, encantadísima de estar aquí contigo. Pues como te repito, gracias a ti, amiga querida, porque qué mejor persona que tú el día de hoy en esta situación que nos pueda orientar un poquitito y hablarnos de todo este nuevo mundo que es el coaching, que ya no es tan ajeno a las personas, pero todavía no tienen los detalles. Entonces lo que vamos a ver es cómo el coaching y cómo la orientación emocional y psicológica nos puede ayudar a salir y avanzar en esta situación que estamos viviendo. Y haciendo un pequeño análisis de lo que hemos vivido estos últimos meses, desde que supimos que íbamos a entrar en la cuarentena, pues hemos empezado a tener una serie de emociones todos, ¿no? En un momento miedo, en algún momento desesperación, incertidumbre. Hemos entrado a veces en estados de pánico, de no saber qué hacer. Y hemos pasado a otros momentos en los que hemos estado sumamente alegres, felices, agradecidos por el momento que tenemos de poder estar con nuestras familias, pero todo eso nos ha llevado pues en una montaña rusa, si se podría decir, de emociones que afectan, ¿no? Afectan emocionalmente, psicológicamente, y me gustaría que podamos empezar a hablar de eso, ¿no? Tú que tienes tanta experiencia, tanta formación en lo que es el tema del comportamiento humano, si nos podrías orientar un poquitito, ¿por qué es que reaccionamos de tantas diferentes maneras y ante una misma situación las personas reaccionan distinto? ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí en nuestra mente a nivel psicológico, a nivel emocional? Este es un momento único que nos ha tocado vivir en este siglo, porque en realidad es la primera vez en este siglo que tenemos un momento así, en el cual vemos distintas realidades según la posición en la que estemos en este momento, o sea, según cómo estemos ahorita ubicados en nuestra realidad, en nuestra posición en este mundo. Como dicen, ¿no? Especialmente hablando de este país, que tenemos tantas realidades distintas, hablando del tema cultural, hablando del tema económico, hablando del tema, también el tema de la salud pública, ¿no? De pronto inseguros nos podemos sentir en este momento en cuanto a eso. Y en realidad, ese por qué reaccionamos distinto, por qué reaccionamos cada uno, depende muchísimo de nuestra realidad. Es mejor cambiar la pregunta de por qué, ¿no es cierto?, de un por qué, y pasarla hacia un para qué, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando respondemos a un por qué, siempre lo que hacemos es justificarnos, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué hiciste eso? Porque no me quedaba otra alternativa, porque simplemente no pude abordarlo así. Es decir, siempre tratamos de justificar nuestro comportamiento cuando respondemos al por qué, ¿no es cierto? También otra cosa que hacemos cuando respondemos al por qué es irnos hacia el pasado. Es decir, voy a buscar una respuesta a este presente en el pasado. Entonces, eso es lo que hacemos cuando contestamos la pregunta ¿por qué? ¿Para qué? ¿Ok? Y es ahí donde podemos encontrar un nuevo propósito, una nueva idea, nuevas perspectivas. ¿Para qué? Para poder construir, ¿no es cierto? Entonces, deja de ser completamente distinto, y cuando yo te pregunto ¿por qué te pasa esto? Es muy distinto a preguntarte ¿para qué te pasa esto? Quería regalarles una herramienta que la verdad que a mí me apasiona, que me ha servido muchísimo para trabajar en este tiempo con mis clientes, que se llama los factores del cambio de Noster, ¿ok? Y que se basa así, como que en estos simples tomas de conciencia para poder lograr lo que se llama un cambio. Para que ocurra un cambio positivamente, un cambio que sea, digamos, fácil para abordar, tiene ciertos factores. Y estos son los 5 factores que intervienen en la gestión del cambio, ¿ok?
para que un cambio sea positivo. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Según Noster, lo que necesitamos es, primero que nada, tener una visión, es decir, saber hacia dónde quiero ir, cómo puedo yo avanzar hacia eso. Tenemos que estar motivados, tenemos que encontrar un para qué, justamente, ¿no? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Dónde están las habilidades? Es decir, si yo tengo las habilidades, las competencias, estoy preparado para asumir y para enfrentar ese cambio. La parte de los recursos, y es el con qué y el con quién. O sea, muchas veces nos pasa que para enfrentar un cambio a veces nos vemos muy solos, nos encontramos a propósito en solitario, queriendo nosotros abarcar toda una cosa gigante, cuando en realidad si tan solo nos diéramos que de pronto podemos contar con alguien y no nos hacemos esa pregunta, se nos facilitaría un montón el trabajo. Todo eso se puede uno trazar lo que se llama un plan de acción en coaching, ¿no? Que es realmente ponerlo en fino, saber qué exactamente necesito y sobre todo una cuestión de tiempo. Tiene que haber tiempos, tiene que haber metas que estén con tiempos, porque si no, simplemente como decimos, ¿no? Una meta sin tiempo se convierte en un sueño, ¿no es cierto? Ay, como a mí, al salir de esta cuarentena, ponerme mi negocio propio. Ay, sí, en realidad a mí me hubiera encantado irme a hacer una maestría a Australia. Bueno, que con un plan de acción lo que hacemos es planificar y ponerle plazos. Plazos que nos presionan en el inconsciente para nosotros poder avanzar. Interesante es el tema de que en cada una de las etapas todo lo transformas en una pregunta. Y al igual que dijiste al inicio de que es mejor hacer una pregunta ¿para qué? Que el por qué. Yo también coincido contigo que la clave es empezar a hacernos mejores preguntas. Algo que yo aprendí es que los problemas solamente se generan porque nos estamos haciendo preguntas a las cuales nuestro cerebro no está pudiendo responder, y ahí es donde se genera el problema. Esto tú al aplicar este modelo con tus clientes, ¿cuáles han sido los resultados que tú has visto? Bueno, este modelo obviamente ahorita como que les doy la pauta, pero es un poco más largo porque lo que hace es analizar qué es lo que pasa cuando falta uno de esos pasos, ¿no? Entonces, solo por un ejemplo, si tenemos todo, pero no tenemos la visión, entonces el resultado es que en lugar de un cambio, lo que hay es confusión. ¿Se entiende? Si es que, por ejemplo, me falta de esos factores, me falta el tema de las habilidades, entonces, ¿qué hay? Hay ansiedad, porque tengo todo, pero no. Entonces se produce ansiedad. Entonces es un modelo que se va complementando para que hasta no lograr tener todos los factores no va a haber un cambio. Lo que te da no solamente esta herramienta, sino obviamente el coaching en general, es esa estructura, ¿no es cierto? Es ese orden que vamos necesitando para poder alcanzar un propósito, un objetivo. Nosotros, a través del coaching, lo que hacemos es preguntarles, es lograr esas tomas de conciencia maravillosas que son ese momento, se ilumina corporalmente la persona y encuentra realmente el camino y cómo hacer para avanzar. Cosa también importante, que obviamente tú también lo ves, es que el coaching no te evalúa, o sea, tu coach no está ahí para evaluar. Más bien tu coach entra con una confianza plena en el cliente a un proceso, sabiendo que el cliente es capaz de conseguir absolutamente todas las realidades que se propongan, ¿no? Y todas las metas que se propongan. Entonces, vamos a partir de ahí en ese espacio de confidencialidad y de confianza para ir avanzando. Es evidente que en ese proceso nos damos cuenta el impacto que se está generando el día de hoy en la cuarentena a nivel relaciones personales. Nos hemos dado cuenta que en muchos casos es positivo el efecto que está generando la cuarentena y esta crisis, pero en muchos otros no tanto. Están habiendo muchos problemas al interior de las familias, de las parejas, los jóvenes estaban muy emocionados de salir al mundo, los que se estaban graduando y ahí se encuentran con una situación que los fuerza a vivir algo que no estaban acostumbrados. Y sé que tú has tenido muy buenas experiencias, que estás trabajando con la gente allá en Santa Cruz. Entonces, si nos podrías comentar un poquitito, ¿qué es lo que más has visto? ¿Cuáles han sido las mayores inquietudes que han tenido las personas, ya sea parejas, matrimonios, jóvenes o a nivel personal, personas que viven tal vez solas y que se han sentido, ¿y ahora qué hago? Porque no hay ni un grillo en mi casa.
¿Y qué has podido notar tú en su desarrollo? Un montón de realidades y cosas que nos ha hecho también evidente ciertas realidades que son duras, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo ha aumentado, cómo el tema de todo el tema de la violencia familiar, de todo este tema del abuso de sustancias, del sexual, bueno, tantas realidades que en realidad ahora se han hecho bastante evidentes, bastante crudas, porque al final nosotros que tenemos esta realidad maravillosa de poder estar seguros en un hogar tranquilo, ¿no es cierto? Pero por otro lado hay gente que no está así, que está literalmente durmiendo con el enemigo. Es muy duro. Me ha tocado a mí en lo personal, ¿no es cierto?, compartir procesos con personas que están en entornos muy buenos y otras que no, pero que también están viviendo eso. ¿Qué es lo que toca a partir de ahí y cómo ha sido, digamos, el proceso exitoso que teniendo también con los clientes? Es justamente lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El hecho de saber que nosotros no estamos para evaluar, estamos para, ¿cierto? Y a partir de ahí, ver con qué recursos contamos para poder avanzar. Entonces, creo que ahora más que nunca, el coaching se ha vuelto esencial. Es decir, justamente estaba leyendo un artículo de ICF el otro día que hablaba de eso, ¿no? O sea, de que creo que es el momento en el cual el coaching papel principal en cuanto a qué, en cuanto a poder ayudarte a avanzar con una estructura. Es decir, si tú no eres un administrador de empresas, eres un gerente de proyectos, y simplemente eres una persona que quiere cambiar, que quiere alcanzar un nuevo objetivo, que quiere ponerse un propio negocio, acompañamiento a través del coaching te ayuda a avanzar de manera estructurada. Justamente todo lo que a veces nosotros vemos como obstáculos, ¿no es cierto? El coaching lo que hace es verte el lado bueno eso en tu realidad, ¿no es cierto? Y a soñar de manera distinta. El coaching lo que hace es ver qué es lo que tenemos ahorita y cómo vamos a cocinar a preparar un rico pastel a partir de lo que tenemos. Y a partir de lo que tenemos vamos a encontrar qué es lo que nos hace falta, cómo buscarlo para poder completar la receta. Entonces, cuando ya tengamos el plan, no solamente nos vamos a quedar en un solo plan, porque lo que vamos a hacer con el coaching es construir varios planes. Porque justamente ahí vuelvo a lo que tú dijiste al principio, y es que siempre hay cosas que escapan de nuestro control. Como por ejemplo, ¿qué más ejemplo que esta realidad que dices, wow, qué increíble estar viviendo esto, ¿no? Entonces, hay cosas que van a escapar de nuestro control y que muchos de nosotros no estábamos preparados, pero lo que te hace varias alternativas, varios caminos para llegar al mismo lugar. Si no funciona esto, veamos qué más. ¿Qué otra idea se te ocurre? ¿Qué más podríamos hacer para alcanzar? ¿Qué pasaría si de pronto te quito esto y te doy esto otro? ¿Cómo lo manejarías? Entonces son, como decías tú también, preguntas poderosas, que es como funciona el coaching, que tú tomes conciencia como cliente para poder avanzar. Muy claro, y es muy cierto, porque eso lo vivimos todos los días, todas las personas en el mundo, pero no nos damos cuenta porque no nos han enseñado tampoco, nunca nos han preparado para entender qué es lo que está pasando y cómo podemos cambiar esa perspectiva, cambiar esa visión. Sabemos que un conflicto, ¿no es cierto?, siempre se va a crear a partir de dos cosas que son claves. Una es una necesidad que no está cubierta, ¿no es cierto?, porque siempre detrás de un conflicto hay una necesidad que no está cubierta, y otra, un tema de comunicación. Entonces, el hecho de tomarse, como tú dices, ¿no?, ese tiempo para poder conversar y comunicar de manera adecuada nuestras necesidades, entonces, y obviamente con empatía, hace que podamos construir. Y eso es algo importante que me gustaría recalcar, o si nos puedes orientar un poco más, es que justamente en un proceso de coaching, en las sesiones, aprendemos esas habilidades, porque mucho se habla de que tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a expresar, pero no sabemos qué es lo que realmente tenemos que escuchar cuando tenemos a una persona enfrente, ¿no? Escuchamos, digo, sí, te escucho, pero no sabes qué es a lo que le tienes que prestar atención, qué mensaje está llegando, y uno no sabe realmente cómo mandar el mensaje correctamente. El ejemplo que yo le ponía a mi esposa, a la Zampi, era,
cuán diferente es decirte te amo y abrazarte y darle un beso a decirle te amo. Lo que está recibiendo ella es totalmente distinto. Lo que estoy pensando y sintiendo yo es totalmente distinto. Y ahí hay esa falta de comunicación. Y creo que esta situación, esta pandemia ha puesto muy en evidencia todas esas situaciones, ya sea a nivel personal, matrimonial, como entre padres e hijos, o a nivel profesional. Porque el día de hoy las empresas tampoco están sabiendo cómo adaptarse tal vez a la situación actual, cómo van a arrancar de nuevo, cómo van a solucionar sus problemas económicos, los huecos que se han quedado, inclusive desde octubre, noviembre del año pasado a la fecha. Entonces, necesitamos desarrollar esas habilidades para poder aprovechar el potencial que tenemos todos. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente. Y eso en realidad es lo lindo del coaching, ¿no? Porque el coaching es un proceso que es breve, obviamente no es como una terapia que puede tomar mucho más tiempo, porque obviamente los temas que nosotros como coaches vamos a trabajar son temas que no tienen nada que ver con los que un psicólogo en psicología trataría, porque obviamente hay temas que no son coachables y en eso tenemos que ser muy éticos y sinceros y saber qué va con una herramienta y qué va con la otra. Sí puede trabajar con muchísimas cosas, sobre todo lo que es el tema de proyectos, tomas de decisiones, qué sé yo. Entonces, lo que tú dices es clave, porque al ser un proyecto, un proceso breve, ¿no es cierto? Lo que hace es que el cliente vaya aprendiendo a cómo funcionar, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera lo que hace es transmitir ese orden que necesitamos para nuestra vida. Si tú sigues un proceso de coaching, te vas a dar cuenta y luego te vas a poder hacer a ti mismo esas preguntas que recibes de tu coach para ti mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros siempre apoyamos en coaching es esa autonomía. Eso que hablabas de las empresas también es muy, muy importante, Rodri, porque en realidad en toda la parte del coaching ejecutivo, ¿no es cierto? Sabemos que hay ahora una fuerte tendencia a todo este tema de los team buildings y bueno, todo este tema de hacer team coaching y qué sé yo, y es clave. Pero es más clave si es que las empresas hacen procesos de coaching con los ejecutivos. ¿Por qué? Porque es muy importante trabajar un proceso en el cual es individual, es una toma de conciencia y es para construir un proyecto, para luego poder comunicarlo con el equipo y avanzar de esa manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando haces un taller, por decirte, de liderazgo, que me parece que creo que todos hemos asistido a algún momento de nuestra vida a un taller, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos el taller, salen todos motivadísimos y esa curva de la motivación luego tiende a descender. Pero si nosotros acompañamos ese taller con sesiones de coaching, con un proceso de coaching, ahí es donde se realiza el verdadero cambio. Empieza a haber este cuestionamiento en el cual nos damos cuenta que en realidad necesitamos un equilibrio, porque necesitamos desarrollarnos en nuestra área familiar, en nuestra salud, en el área laboral, en el área del dinero, en la parte del ocio, es decir, en todo. Entonces, eso también te ayuda el coaching a ver nuevas perspectivas, es decir, ver el problema o el objetivo desde distintas perspectivas, desde otros lugares donde no nos habíamos puesto a pensar. Y qué bueno que has mencionado el tema, perdón que vuelvo un poquito hacia atrás, del coaching ejecutivo, que al día de hoy en nuestro país no está tan utilizado, porque a veces se cree que el que un coach entre a dar sesiones a un alto ejecutivo no le va a servir, porque ¿qué me vas a enseñar tú del trabajo y del área en la que yo trabajo? Y es bueno aclarar de que el coach no entra a decirte qué es lo que vas a hacer, cuáles son las estrategias que vas a tomar, nada que ver. Lo único que te ayuda es hacer lo que estamos hablando, a pacificar un poco tu mente, a mantener un equilibrio para ayudar a esos altos ejecutivos a que puedan tomar la mejor decisión para la empresa, para su área, para su equipo de trabajo, en un estado de paz, en un estado de equilibrio, como dice acá, y no tomar decisiones viscerales o emocionales, en estados emocionales muy alterados, que eso es lo que normalmente sucede, ¿no? Estamos preocupados por cumplir las metas, por cumplir los números, por llegar al presupuesto, y ese estado de nerviosismo empiezas a desesperarte y quieres tomar una decisión ya, y
normalmente, o en la mayoría de los casos, no es la decisión más adecuada y entras en ese círculo vicioso que no ha dado resultado la decisión que has tomado y tienes que volver a cambiar la estrategia, tienes que volver a cambiar todo. En cambio, cuando tomas una decisión en paz, cuando tomas una decisión sereno, es una decisión más acertada y te acerca cada vez más al éxito que estás buscando. Entonces, por eso es que es tan importante un coach ejecutivo uno a uno. Qué importante todo lo que dices, porque en realidad todo eso que vive una persona con un cargo ejecutivo alto, en realidad es muy difícil que acepte lo que llamamos, y que ahora es un término que está así como que entrando muy fuerte, es el tema de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? El aceptarnos como vulnerables, y que a partir de esa vulnerabilidad también podemos construir cosas maravillosas, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Los ejecutivos, como tú dices, no, pero es que yo simplemente voy a tomar la decisión porque ese es mi papel, porque yo soy acá arriba, porque yo soy el líder, porque yo sé, y no aceptan que muchas veces el hecho de mostrarse vulnerables, ¿no es cierto? Y ante un equipo de trabajo, ¿de qué manera los puede ayudar? Porque si es que yo me muestro con cierto nivel de vulnerabilidad, voy a hacer que el otro esté atento a mí, a mis necesidades, y que pueda colaborarme también. Entonces, ahí es cuando se empieza a trabajar en equipo. Ahí es cuando un líder puede realmente insertarse en el equipo, en ese contexto cultural que tienen equipos pequeños, para poder avanzar desde ahí, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es algo que se trabaja a partir de procesos que están basados en necesidades, ¿no? En necesidades corporativas, en necesidades del equipo como tal. Entonces, es muy difícil cuando a mí, por ejemplo, me llaman a trabajar en alguna empresa, qué sé yo, no es que yo llevo mi menú y digo, bueno, yo tengo talleres de esto, talleres del otro, no, simplemente lo que hay que hacer es escuchar primero las necesidades que tiene el equipo, para a partir de ahí plantear un proceso de coaching adecuado, ¿no? Que puede incluir un montón de cosas, pero me parece que ese es el reto que tenemos, el poder asumir con responsabilidad como coaches, que cada empresa es distinta, tiene sus necesidades distintas, hay que abordarlo desde una manera distinta, y sobre todo no olvidarnos nuestra esencia, que es las sesiones de coaching. El hecho de tener esa vulnerabilidad, como dices tú, es importante también porque cuando uno entiende que es bueno no saber, porque el hecho de no saber te abre las posibilidades de aprender nuevas cosas, y cuando aprendes nuevas cosas, cuando te das esa opción, pues desarrollas una caja de herramientas más grande, tienes más habilidades que te permiten ver otras opciones diferentes y otras soluciones al mismo problema. Porque muchas veces tratamos de solucionar todas las cosas que nos suceden con las mismas herramientas, con las mismas cosas que ya conocíamos, y no todo lo que sabemos te sirve para solucionar absolutamente todo. Y menos aún en este tiempo que todo está cambiando, todo está evolucionando y todo está en constante innovación, es importante que nosotros entremos en esa ruta. Nos vamos al ámbito deportivo. Acá entienden coach por el entrenador. En otras partes, el deportista trabaja con un psicólogo, con un coach y con un entrenador, que hacen totalmente distintas las cosas. El entrenador va a ver el tema del cuerpo, de la técnica, de cómo hago para funcionar mejor. El psicólogo va a ver toda esa parte de desarrollo humano, de desarrollo de la conducta, de cómo está en las etapas de la vida. Pero el coach lo que va a hacer es avanzar con las metas que quiere avanzar el deportista, cómo vamos a llegar hasta allá, esas tomas de conciencia. Una vez que haces tomas de conciencia así poderosas que te van a permitir avanzar, se te empiezan a ocurrir ideas, y a ver que puedes hacer realidad esos sueños, esas nuevas ideas, y se te empiezan a ocurrir más. Entonces tengo algunos clientes que están pero con 4 nuevas ideas de negocio, que se están planteando ya cómo hacer. Tengo gente que en este momento se ha quedado sin trabajo, pero en realidad lo ha visto como un recurso, porque con toda esta bonificación que va a recibir, ya tiene el plan listo para ponerlo en práctica. Ya ha comenzado antes de que termine este tema de la cuarentena, que aquí todavía seguimos con la cuarentena rígida en Santa Cruz, pero la gente ya ha comenzado a correr sus nuevos negocios. Entonces, son esas nuevas alternativas, que son muchas, que se te van ocurriendo.
Pero siempre la clave va a estar en el para qué, en el para qué quiero esto, qué voy a hacer con este paquete que me están entregando, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este coronavirus? ¿Qué hago con este problema? ¿Qué hago con esta soledad? ¿Qué hago con este desempleo? ¿Qué hago con esto? Me lamento, me latigo, me quedo estático, me escondo, huyo, me voy a tomar un trago o avanzo. O le veo el lado amable y veo por dónde tengo que salir, ¿no es cierto? Entonces, un poco trabajar eso con mis clientes me ha servido un montón, porque lo que hace es ver el otro lado de las cosas y construir desde ahí. Mari, si nos puedes ayudar y despidiéndote con una última reflexión o un último consejo que le puedas dar a estas casi 50 personas que nos están acompañando entre Facebook y Zoom. Buenísimo. Sí, sobre todo creo que, como decíamos, lo que me encantaría que se tomen es un tiempo, una pausa para reflexionar sobre algo, tomar conciencia acerca de algo y preguntarnos para qué. El poder de pronto saber que una carga, es un puente. Entonces, lo que quisiera que hagan a partir de ahora es simplemente una pequeña reflexión, tomarse un tiempo en silencio, una pausa y poder reflexionar y tomar conciencia acerca de alguna necesidad que estén teniendo. Muchísimas gracias, mi querida Mari, te mando un beso enorme, te quiero mucho, besos a todos en la casa y muchísimas gracias a todos por acompañarnos, nos vemos la próxima semana en un nuevo Café con Propósito. Gracias a todos, mil gracias a todos. Chao, chao.